Buenas tardes, mi nombre es Samuel Montenegro. Hoy voy a explicar mi actividad TIC de física que se basa en la pregunta problema de cómo diseñar y evaluar experimentos sobre el uso de combustibles fósiles en medios de transporte. Esto lo voy a explicar desde los tres ámbitos de ciencia, tecnología y sociedad, en los que se plantean distintas soluciones y que voy a abarcar desde los puntos de vista de la salud, los puntos de vista de la tecnología en cómo mitigar los efectos adversos de los gases del CO2 y al final con sociedad voy a analizar los efectos que tiene sobre lo humano y sobre el ambiente. La quema de combustibles en medios de transporte provoca en los seres humanos ciertas patologías y genera ciertas enfermedades que se pueden ver implicadas a corto o largo plazo. Esto también depende de la enfermedad que esté previamente o que se origine desde la que existen, que provienen de y principalmente existen gracias a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades vasculares y etcétera. Ahora, muchos de los gases de efecto invernadero se producen gracias al transporte. Existen otras variables que pueden formar parte de este cambio tan drástico que se ve en el clima y también tan drástico que se ve en el aire. Ahora, según los informes del Ministerio de Ambiente del Gobierno de Colombia, entre el 2010 y 2015, la carga urbana produjo entre un 30 y un 25 millones de toneladas al año, mientras que el transporte interurbano produjo entre unos 20 a 25 millones de toneladas al año. Ahora, desde el punto de vista del transporte privado, desde vehículos livianos, se produjo entre unos 5 a unos 6 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que el transporte privado por motocicleta crea entre un 7 y un 8 millones de toneladas al año en CO2. Ahora, esto porque implica también una tasa tan importante en la salud humana. Primero que todo, en la salud humana, gracias a las enfermedades crónicas y a las enfermedades por vías respiratorias, se producen distintos tipos de patologías. Por ejemplo, por cada 100.000 habitantes desde 2008 hasta 2013 hubieron entre unas 35 a unas 30 y 29 personas con enfermedades respiratorias. Ahora, ¿por qué las enfermedades respiratorias tienen que ver tanto con el medio ambiente? Primero que todo, con el cambio climático. Primero que todo, los humanos dependemos mucho del oxígeno. Por lo tanto, en ciertos lugares, dependiendo también de la tasa y la concentración del CO2, puede verse afectado enfermedades que pueden ser de anteriores, previas o incluso generar otras enfermedades. Por ejemplo, en el sistema circulatorio entre 2012 y 2013 se generaron por cada 100.000 habitantes 160 a 140 y entre 140 y 160 enfermedades del sistema circulatorio, mientras que las enfermedades crónicas respiratorias se generaron entre 2012 y 2013 un aumento de entre 40 entre 20 a 40 personas entre 100.000 habitantes. Esto aplica mucho con las tasas que vimos en el Ministerio de Transporte. Esto puede estar relacionado gracias a que los estudios demuestran que, voy a tomar como referencia a México esta vez, de 882 personas fallecidas en el periodo de 1991 a 2000, encontraron que con mayor frecuencia se presentaron casos relacionados con dióxido de carbono. Estos son en correspondientes épocas del año, entre los que fueron otoño e invierno. Ahora, por enfermedades de múltiples, el dióxido de carbono, por sus características físico-químicas, es llamado asesino silencioso porque compite con el oxígeno y altera la curva de disociación de la hemoglobina.
Una vez que penetra esta en el organismo, el CO2, este se une a las enzimas del grupo HEM de la hemoglobina. Esto conlleva a un complejo de sangre que se denomina carboxiemoglobina. Esta dificulta el transporte de la sangre entre las células y los tejidos, lo que produce una hipoxia celular generalizada. Esto produce enfermedades que pueden también estar a futuro o incluso generarse hoy en día. Las principales fuentes de CO2 provienen de ¿qué? Estas provienen principalmente de la agricultura, del tratamiento de residuos, también de la energía y de la quema de combustibles fósiles. La principal de la que se tiene en cuenta son la quema de combustibles fósiles, ya que esta representa una mayor tasa, incluso mayor que las industriales, porque estas usan otros tipos de químicos que son entre el metano, los clorofluorocarbonatados y el óxido nitroso, perdón. Estos son otros gases, esto no me voy a perder en explicarlo esto. Lo que estoy tratando de explicar es que cómo podemos solucionarlo. Por ejemplo, hace unos años se planteó la idea de usar, en vez de nuestro combustible fósil como que produce CO2, pudiéramos usar hidrógeno. Porque esto no se ha usado y siendo el mayor producto que se puede generar en la Tierra, el mayor componente. ¿Por qué? Porque esta viene proveniente del agua y del proceso industrial es muy complicado y es muy caro. Así que se proponieron otras soluciones. Entre ellas se experimentó se hizo una simulación de la Tierra en una universidad de Harvard gracias a la geoingeniería solar, en que se basa en generar un escudo, por así decirlo, un protector solar, gracias a un componente que se esparcirá por partículas en el aire y gracias a un carbonato de calcio. Este carbonato de calcio supuestamente se esparciría a través de la estratosfera y mesósfera. Esto gracias a un proyecto llamado SCOPEX. ¿Por qué no se puede generar? Primero que todo porque oscurecería la capa solar y entonces como a pesar de que la capa solar implica un mejor crecimiento en las plantas y etcétera, también tendría implicaciones sobre ellas como un menor crecimiento, tampoco en las temporadas de lluvia también se verían afectadas, etcétera, también como la recepción de la energía solar y así podríamos también enumerar otras. Ahora, otras que se pudieron encontrar fueron las baterías de los vehículos eléctricos. Esto se planteó desde Suecia, entre la Universidad de la Real Academia de Ciencias en Suecia, que se otorgó como más livianas y que son más pequeñas. Estas son, a diferencia de las anteriores, baterías de litio. Estas también se pueden cargar más rápido y con mayor frecuencia. A medida que el peso y el precio continúan cayendo, estas van desempeñando un papel cada vez más importante en el mundo de la tecnología. Esto según uno de los profesores de la Yale Gouvenia, terminaría siendo una representación del 70% de la producción de energía. Sin embargo, él también añade que a pesar de que ese 70% es significable, no podemos depender solamente de un 70%, sino que debemos depender del 100% de energías renovables, ya que desde aquí a 2050 esta podría tener afecciones. Como ya expliqué, algunos componentes, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero pueden desaparecer a través de años. Hay algunos que duran 30 años, otros duran 10 años, otros pueden durar millones y cientos de años. Los vehículos eléctricos podrían también tener un sistema de almacenamiento y que comprarían la energía por la noche para recargar automóviles y la demanda, como es alta, estarían inactivos durante el día. Están encontrando nuevas reservas de litio para la tecnología para aportar a ambos mercados, tanto la energía como el de la motorización de estos mismos. Ahora, por último, hay una teoría que se basó también en la Deutsche, que trata sobre enterrar el CO2. Esto consistiría en agarrar concentraciones de CO2, enterrarlos a cierta profundidad de la Tierra, buscar zonas donde haya suficiente porosidad para que este CO2 pueda transportarse y así no tener que ver las limitaciones en la cantidad del aire. Esto reduciría supuestamente entre un 30
a un 40% de las emisiones a la atmósfera, por ejemplo, en una ciudad en Alemania. Esto no se ha comprobado como en Colombia porque el estudio es de Alemania, me disculparán. Desde el punto de vista de la sociedad, esto implica unas mayores afecciones hacia el medio ambiente. Sobre todo lo vamos a observar gracias a, como ya le dije, desde la ciencia ya se puede explicar y ya pueden haber distintas formas en las que podemos comprobar qué afecta al ser humano y cómo podemos sacar una posible una experimentación. Esta en la sociedad podría tener efectos sobre el agua. Estos efectos podrían ver con la acidificación de la misma. Esto lo mostraré en un experimento más adelante, ya lo grabé, que está apuntada hacia el futuro, que podría conllevar un 30% en el que el CO, porque las masas oceánicas absorben un 30% de nuestro CO2 que producimos a través del tiempo. Esto podría tener el efecto de acidificar el agua y el nivel del mar y descongelaría los polos, lo que también aumentaría el nivel del mar. Por lo tanto, el humano tendría que retroceder también, en cierta medida. Los efectos sobre la salud ya los expliqué, a pesar de que son muy graves y no solo es que puedan atacar individualmente solo por el caso del CO2, sino que agravan la situación de las personas que tienen más vulnerabilidad frente a enfermedades respiratorias. Esto puede, y además de eso, el humano no puede resistir sobre todo a unos 3 grados mayor, 3 grados superior a lo que ya está actualmente, que eran unos 18 grados. Aumentar esos 3 grados implicaría que el ser humano no pueda resistir ese cambio, y eso está apuntado más o menos al 2030. Actualmente ya tenemos 2 de esos grados aumentados y ese es el límite de riesgo que llevaría a nuestra extinción. En conclusión, quiero resaltar que se puede experimentar obviamente en cómo podemos nosotros cambiar la estructura de nuestra economía, sino que también podríamos, gracias a los experimentos que podríamos realizar nuevos tipos de tecnologías, ya que se ha demostrado que a veces los ciertos gases no son detectados. Por ejemplo, hay datos en que, por ejemplo, los datos de 2016 en adelante todavía no están completos, ya que no existe la suficiente economía para encontrar, la suficiente tecnología para encontrar para especificar cuánta distribución del gases de CO2. Además que eso también implica un orden legal, ya que las empresas tampoco ofrecen su producción de CO2. Por lo tanto, podríamos hacer una mejor experimentación siempre y cuando tanto la tecnología y tanto la cooperación de ciertas corporaciones nos aporten a nosotros la información verídica que se necesita. Esto podría desarrollar en el ser humano una concientización mayor a la que podría verse hoy en día, ya que estamos muy cerca de encontrarnos con la extinción humana y posiblemente con la desaparición de la vida en la Tierra. Posiblemente.